Listo, entonces buenas tardes otra vez. Y hoy vamos a hacer otras prácticas como para ver unas estructuras básicas de programación en Python. Les copié entonces dos links en el chat. Uno es el enlace al Colab que vamos a utilizar el día de hoy y otro es el enlace al tweetback por si quieren hacer preguntas anónimas por ese lado. ¿Hay alguien que todavía no haya abierto? ¿Me están escuchando? ¿Me pueden confirmar que me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí se escucha. Qué pena, chicos, no los estoy escuchando. ¿Me pueden confirmar si me oyen? Sí se oye, profe. Listo, gracias. Bueno, entonces vuelvo a preguntar si alguien falta por abrir el Colab. Nadie, listo. Ok, entonces esto es lo que ustedes deben tener. Estoy compartiendo pantalla y perdón la confirmadera, pero toca. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces yo tengo dos notebooks para hacer como una introducción de programación a Python, pero a veces me parece que cuando uno se pone como, miren, ya así es que ustedes importan un módulo, y así es que ustedes abren un archivo, y así, 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 y le muestra un montón de cosas, pues a veces se saturan y no cogen ninguna, ¿sí? Entonces vamos a hacer como lo mismo, pero de otra manera, y vamos a jugar un poquito con Turtle también para hacer un par de cositas y tener unas nociones de qué es un bucle, tener unas nociones hoy principalmente de cómo crear una función sencilla y por qué es tan importante saber funciones, crear funciones y un poquito de estructuras de selección. ¿Listo? Entonces vamos a jugar con Turtle, pero como yo lo estoy haciendo en Colab en una tableta, pues de ninguna manera tengo un servidor de display disponible. Entonces vamos a instalar un paquete allá en Colab o en sus computadores. Si ustedes corren esas celdas, instalan sus computadores en Colab. Vamos a instalar un paquete que se llama Colab Turtle y luego lo vamos a probar a ver si nos funciona. Entonces vamos a ir a la primera celda, esta que tengo acá. Yo la voy a ejecutar. Le voy a decir que lo ejecute sin ningún problema, run anyway. Y aquí me lo está ejecutando y me van a salir un par de instrucciones. Ustedes ejecuten la primera celda, por favor, también. Yo ya probé que funciona, pero igual aquí estoy haciendo todo desde cero otra vez. Les tiene que salir un mensaje como el que me salió a mí. ¿Alguien tuvo? No. No hay problema, listo. ¿Todo bien? ¿Alguien no ha instalado todavía? Aquí me están preguntando que si se pasó la hora de entrega de la tarea se puede hacer algo. Me la pueden enviar ahorita antes, digamos antes de las 7 del día de hoy y se las califico sobre un poquito menos, pero por esta vez se les recibe. De resto, pues ya la próxima no lo vamos a hacer, pero por esta vez se les recibe hasta máximo las 7 de hoy. ¿Listo? Usuario 647, yo no sé qué. Que preguntó ahí por el anónimo. Listo, última oportunidad. ¿Alguien no ha corrido esto o tuvo algún problema? Listo. Profe, ¿esto se Señor. corre desde Colab o desde Anaconda? Perdón, es que esa parte no la entendí. Como tú quieras. O sea, este link que yo les pasé está en Colab. Entonces estamos Ujú. corriendo en Colab. Pero si tú quieres, puedes descargar este notebook y correrlo tú mismo en tu computador, como tú quieras. Si Perfecto. quieres, hagamos preferiblemente todo en Colab para que todos tengamos los mismos problemas y los podamos resolver. Listo, gracias. Entonces, ahora vamos a correr la segunda. Entonces, antes de ejecutarla, quiero que miremos un par de cosas acá. Entonces, para eso voy a rayar aquí en la pantalla. Les quiero hacer un énfasis en un par de cositas. Miren, esto cuando ustedes hacen import, ustedes lo que le están diciendo precisamente a su sistema de Python, le están diciendo, oiga, yo necesito utilizar todas las variables, todas las funciones, todo lo que tenga esto que voy a poner al frente. Es como cuando uno dice, yo quiero utilizar ciertas funciones que impriman al disco duro de cierta manera, o quiero utilizar ciertas funciones matemáticas, pero yo no las quiero escribir desde cero. Entonces, en esos casos, y eso es lo más aconsejable, uno debe utilizar módulos que ya están escritos, que están probados. Hay módulos muy famosos, ya vamos a hablar de algunos de ellos. En este caso, estamos importando un módulo llamado Colab Turtle, pero no solo estamos haciendo eso. Colab Turtle parece ser un módulo gigantesco, uno tiene que mirar la documentación para ver qué traen esos módulos. En este caso particular, Colab Turtle es un módulo gigantesco y le estamos diciendo, oiga, Colab Turtle, de lo que usted tiene adentro, este puntico, lo que quiere decir es que estoy accediendo a lo interno de ese módulo, sean funciones, sean objetos, sea lo que sea, son cosas internas, por eso utilizo el operador punto. Entonces le estoy diciendo, oiga,
collabturtle.turtle, quiero que lo traiga, pero yo no quiero escribir todo este nombre así gigantesco, yo no quiero escribir esta vaina tan fea, tan larga, lo voy a poner un sinónimo. Entonces por eso le digo, impórtelo como turtle, así. Entonces de ahora en adelante, después de esta línea, todo lo que yo escriba, en donde yo escriba turtle, todos los sitios donde yo escriba esto, realmente significan esto que tengo acá. Miren que yo no importé todo lo que tenía collabturtle, sino solamente una parte. Ustedes a veces van a encontrar sintaxis como from, collab, turtle, no me gusta que utilice esta forma de escribir, from collab turtle, import, asterisco. Esto no es buena idea. Esto no es buena idea porque después uno utiliza funciones que no sabe si vienen de collab turtle o de la librería estándar de Python o de dónde. O pueden haber funciones que se llaman igual a las que uno está declarando, entonces va a haber una colisión de nombres. Esto es desorden, esto no es ser ordenado, no es cumplir el principio de mínimo privilegio, que es como de no traer todo lo que se necesita absolutamente y darle toda la posible autorización para hacer absolutamente todo, eso no tiene sentido. Entonces vamos a utilizar al máximo este tipo de sintaxis de traerlo solamente lo que necesitamos. ¿Alguien? Profe, Sí, señor. y que también iba a agregar que también es malo porque diferentes librerías manejan los datos de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos Collab Turtle y maneja Turtle de una manera diferente y utilizamos el Turtle también local, pues entonces los métodos como que se van a sobreescribir al último que se declaró. Entonces pueden haber como errores, como escondidos, por así decirlo. Por ejemplo, eso pasa con em, NumPy y Pandas, que pues pueden tener algún nombre igual, y cuando no va a hacerlo si lo importa con asterisco, entonces Python no sabe cuál elegir. Entonces agarra el último y no tiene el, ¿cómo se dice? El comportamiento que uno espera. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. O sea, digamos que ustedes pónganse a pensar de cuántas maneras uno puede nombrar una función, por ejemplo, que saque la raíz cuadrada. Pues realmente casi todo el mundo la va a llamar SQRT si lo está utilizando en inglés y si está familiarizado con lo que se ha visto siempre en las librerías. Entonces es muy probable que si, por ejemplo, como decía el Pandas, NumPy, SciPy, hagan una raíz cuadrada de algo, pues se va a llamar SQRT. Y entonces vamos a tener esos problemas de nombres. Entonces, pilas cuando ustedes vean este tipo de tutoriales que muestran esto, pues eso es para el tutorial, para que quede fácil, pero no es una buena costumbre. ¿Alguien conoce más módulos importantes, típicos que uno utiliza en Python? NumPy, Pandas, eh, Matplotlib, Ajá. pues está luego que yo no he utilizado, pero que son muy importantes, pues TensorFlow, que también se pone como TF, PyTorch, Keras, Scikit-learn, Todo eso es de aprendizaje de máquina y todas esas vainas. sí. SciPy. Ujú. Muy bien. NumPy para básicamente manejar arreglos. Cuando ustedes utilizan listas de Python, que vamos a ver más adelante, esas listas no son contiguas en memoria, no son las más eficientes, pero son fáciles de usar, pero no son las más eficientes. Entonces, uno tiene que, digamos, saber qué necesita y si uno realmente necesita como procesar muchos datos de forma masiva, NumPy es muy, muy útil, muy poderoso para sacar, para extraer pedazos de arreglos multidimensionales, procesarlos, etcétera. Pandas es para, básicamente, digamos, el estándar para utilizar análisis de datos. Piensen como una forma generalizada de utilizar datos tabulados, ¿sí? Entonces, uno puede hacer cosas que haría manualmente en Excel de forma muy sencilla y relativamente rápida y además en forma de un script, o sea, automatizada, utilizando Pandas. Matplotlib lo utilizamos para hacer grafiquitas. A veces se utiliza también Seaborn, que está por encima de Matplotlib. Es como una jerarquía encima simplemente porque genera otro tipo de funciones y nos da otras funcionalidades para pintar bien bonito. TensorFlow y todo esto es para Machine Learning. SciPy es para toda la parte de computación científica. Entonces queremos resolver ecuaciones diferenciales o queremos calcular funciones especiales o queremos hacer un montón de cosas de álgebra lineal, todo eso se saca desde SciPy. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se haría? Import SciPy, import NumPy, etcétera, etcétera. Por ahora, como nos gusta es hacer grafiquitos de una tortuga, entonces estamos todavía trabajando con la tortuga. Entonces, eso es lo que quiere decir el import. Si ustedes no ponen import, está bien. No necesariamente todo se tiene que importar, pero pues si van a utilizar algo que está en un módulo, tienen que importarlo. Y ese módulo tiene que estar instalado. Por eso lo primero que corrimos fue la instalación.
Bueno, luego entonces, ¿hay alguna duda acá? Entonces, ¿qué significa turtle y esto el import? ¿O podemos seguir? Profe, una pregunta, la frase que tú pusiste arriba es como equivalente a la que tenemos en import, pues ya entendí que es como mal escrito y todo, que no debemos usarla, pero es como equivalente a esa. No, es peor, porque la que tenemos escrita, digamos, en el código original bonito, solamente está importando una parte de tu módulo Collab Turtle, que es esa turtle con T mayúscula, ¿listo? Que es para crear las tortugas. La parte, la que yo escribí arriba, fea, está importando absolutamente todo, no solamente ese turtle con T mayúscula, sino todo lo demás que exista dentro de Collab Turtle. Imagínate que hay, no sé, 100 funciones, todo eso se está importando y está quedando disponible en esta ejecución. Ya entiendo, profe, gracias. Con gusto, por eso es el asterisco. Buena pregunta, gracias. Entonces, bueno, después cuando yo ya importe lo que necesito, aquí estamos simplemente inicializando nuestro sistema. Entonces, recuerden que el operador punto lo que está haciendo es acceder a los atributos internos, a las funciones internas, a las cosas internas, ¿listo? Entonces, digamos, profesor punto nombre, entonces en mi caso sería William, estudiante punto nombre, entonces sería el nombre de cada uno de ustedes. O sea, es un atributo interno, ¿listo? Lo que tenemos acá. Entonces, aquí estamos diciéndole a este módulo, que lo llamamos Turtle localmente, le estamos diciendo, oiga, de su composición interna, quiero que llame a una función que se llama initializeTurtle, ¿listo? Quiero que llame a esa función y le voy a mandar argumentos. Las funciones son como un conjunto de instrucciones que hacen algo y lo hacen bien, pensémoslo así. Hacen una cosa, idealmente, una cosa y la hacen bien, y reciben ciertos argumentos, como cuando ustedes en matemáticas veían como f de x, ¿cierto? Igual a y. Entonces uno le manda un argumento y esto retorna algo, un valor, una cadena, lo que sea, retorna algo. Eso es una función. Yo le mando algo y me retorna algo, ¿listo? Eso es simplemente lo que estamos haciendo. Y puede tener varios argumentos, ya es vectorial, que a ustedes les gusta el cálculo vectorial, y también puede retornar varias cosas, ¿sí? Puede retornar no solo una cosa, sino que puede retornar varias, de varios tipos, etcétera. O sea, uno puede comenzar a generalizarlo. Pero eso es una función. Una función es algo que recibe una cosa, no necesariamente siempre tiene que recibir, puede que no reciba nada, y retorna algo, o puede que no retorna nada, pero hace algo en general, eso sí, debe hacer algo, una función. Entonces aquí estamos llamando una función que se llama initializeTurtle, le estamos mandando un argumento, el argumento es como esta X o como esta Y que ponemos acá, y le estamos diciendo que ese valor de initial speed que le está esperando, le queremos dar el valor de 5. Le queremos dar eso. Ahorita vamos a jugar cambiándolo para que vean el efecto. Lo bueno de la programación es que ustedes pueden probar cambiando cosas y en general no van a dañar nada. O sea, no es que uno diga, ay, no, es que yo le puse el valor 50 y se me formateó el disco duro. Eso es puro cuento, sí, eso no va a pasar. Uno se puso a hacer otra cosa, si pasó eso así. Y bueno, después le estamos haciendo otros cambios, le estamos diciendo, oiga, hay otra función llamada shape, le voy a mandar el argumento turtle, quiero que la forma de la tortuga pues sea el de una tortuga, no una flecha. Después le quiero decir que sea white, que sea blanca, porque eso va a salir en un fondo negro, entonces para hacer un mejor contraste, pero le pueden poner cualquier color, ¿sí? No pasa nada. Esto que tengo acá, ¿alguien sabe qué es? ¿Por qué está de color verde y no blanco? Porque es Un comentario. Un comentario, en este caso lo hice para quitar esa instrucción, pero un comentario es una oportunidad para que nosotros escribamos texto para entender lo que estamos haciendo. Los comentarios son muy útiles y en Python empiezan con el carácter numeral. Muy bien, muchas gracias. Entonces ustedes, el computador, básicamente Python va a ignorar todo lo que empiece con carácter numeral. Y ustedes pueden poner ahí como voy a hacer esto, es para que se acuerden, porque realmente créanme que cuando uno vea programas dentro de un tiempo largo no va a entender qué es lo que está haciendo. ¿Ok? Entonces es un comentario. Bueno, aquí estamos haciendo un loop. En este caso estamos haciendo un loop. Un loop es una estructura de repetición. Nosotros tenemos varias estructuras, pero la más típica y famosa, pues, todas son equivalentes realmente, pero la más típica es el for. Y el for, entonces, lo que hace es repetir la misma instrucción, todo lo que esté. Recuerden que aquí habíamos dicho qué carácter va acá. ¿Estos son espacios o qué es lo que va acá? ¿Dónde, profe? Aquí antecitos, en las flechas azules que puse, aquí que va espacios, ¿uno pone espacios o qué es lo que uno pone? Tabulaciones. Tabular. Tabulaciones, exacto. Uno pone tabulaciones y al poner tabulaciones uno está diciendo que esas dos líneas que tengo ahí pertenecen a ese for. Si yo le quito la tabulación ya no pertenecen al for. Aquí se hace no con paréntesis, sino con tabulaciones. ¿Listo? Entonces uno lo que está diciendo es esas son las instrucciones
se las voy a aplicar a cada uno de los datos que se generen acá en el for. Entonces lo que yo estoy diciendo, aquí estoy utilizando varias cosas. Estoy utilizando la función range. La función range la discutimos la vez pasada por encima. ¿Qué hace la función range? De 0,5. Dice desde dónde hasta dónde contar. Entonces, start. Este es el end. Pero ojo que esto me va a generar a mí los números 0, 1, o sea, por defecto va en 1, 2, 3, 4 y no incluye el 5. No olviden eso, por favor, no se incluye el último valor. Siempre está abierto a la derecha. Si quieren, anótenlo ahí en nubecita, en corazón, lo que sea, pero es importante que recuerden eso. Normalmente eso es casi, no sé, es como un estándar casi. El último valor no se incluye. ¿Listo? Se pone como un límite, pero ese límite no está incluido dentro del intervalo que estamos generando. O sea, aquí estamos generando 5 números de 0 a 4. No se incluye el último, pero son 5 números en total. Y por defecto los saltos van de a 1 en 1, pero uno puede cambiar esos saltos. Entonces miren que esto realmente lo que me está generando a mí es un conjunto de números. ¿Listo? Y entonces el valor de II va a ir cambiando. Primero va a valer 0. Entonces, este for lo que va a decir es II vale 0 en el primer paso, porque él va a mirar esta lista y hace las instrucciones que tenemos acá. Luego cambia el valor de II a 1 y hace las instrucciones que tenemos acá. Luego cambia el valor de II a 2 y hace las instrucciones que tenemos acá, y así sucesivamente. ¿Listo? Eso es lo que hace básicamente este bucle que tenemos acá. En este caso, obviamente, no estamos utilizando para nada el II, pero ya vamos a ver más adelante que lo podemos utilizar para otras cosas, ¿sí? Simplemente lo estamos utilizando como un contador de iteración, pero nada más. Hay una pregunta acá en el chat por Anonymous que dice, profe, ¿uno cómo puede mirar todos los colores y formas disponibles del Turtle? Como estamos en este momento utilizando Colab Turtle, entonces tú tienes que ir a Google y buscar esto. Busca Colab Turtle y te va a llevar a la documentación. ¿Listo? Y ahí vas a poder ver pues todo lo que tienes disponible para que puedas jugar. Bueno, entonces miren todo lo que tenemos acá. Tenemos imports, tenemos repetición, ¿sí? Funciones, todo está metido. ¿Hay alguna pregunta con lo que se ha discutido hasta este momento? Profe, una pregunta. Adelante. Digamos, ese for cuando uno pone el i, pues no lo estamos utilizando, ¿no? Pero ¿hay alguna diferencia si le pongo i o solo i solito? ¿O es porque sí? No, sí, yo, ¿por qué le pongo i? Que si yo en algún momento, digamos, en un programa grande, yo quiero buscar en dónde es que yo estoy iterando cierta variable porque me está saliendo un error en una matriz de 1.000.000 por 1.000.000 y tengo muchas instrucciones. Entonces, para mí es más fácil cuando haga control F buscar la cadena i que buscar la cadena i. Simplemente es por eso, porque está ahí, está en el import, está ahí, está en el int, está en muchos sitios, ¿cierto? Está en write, ¿verdad? Escribí el rey. Sí, profe. Entonces simplemente es por eso, como para ponerla rápidamente, es costumbre ya de Profe, programación, ¿no? estamos viendo la imagen donde está rayando. No sé si... Ah, ya apareció lo que estaba escribiendo. Sí, a veces se demora en recargar las optimizaciones de Teams. Profe, y buena práctica, por ejemplo, cuando se hace un loop, pero no se utiliza la variable, no es poner raya baja. También se puede hacer, también se puede utilizar. Digamos que eso, digamos, es que eso depende mucho de lo que tú estés retornando o iterando, ¿listo? Como acá son enteros, pues entonces realmente no pasa nada, no se gasta tiempo si tú estás como creando y destruyendo esas variables constantemente, pero si no estás utilizando la función range, sino una función que está generando unos objetos que son gigantescos en memoria y que, mejor dicho, se cuesta mucho crearlos y todo eso, de pronto puedes utilizar eh, ese tipo de sintaxis que lo que hace seguramente es optimizar el no crear y destruir constantemente esos objetos que pueden ser pesados. En este caso, eso no tiene ningún impacto, pero puede ser muy importante en otros. Profe, otra preguntita. Dale. ¿Phoenix también es como un módulo, como NumPy y todo lo demás, o es como otra cosa? Sí, 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 también es un módulo. También es un módulo que tú también puedes importar, import Phoenix, y con eso es para resolver ecuaciones diferenciales parciales, ¿cierto? Utilizando la forma débil y todas esas cosas. Entonces, lo mismo, tú import Phoenix, no sé qué, import, lo que sea.
Todos esos son módulos que te dan disponibles a ti funcionalidades, o sea, porque uno no puede hacer un lenguaje que tenga absolutamente todo. Por eso, digamos, en este momento Python es un poquito más fuerte que Julia, porque Julia en su ecosistema que está creciendo fuerte y toda la cosa, todavía no tiene el testeo y la cantidad de módulos testeados ya en la industria prácticamente como los tiene Python. Entonces eso es una gran ventaja. Tú vas a encontrar básicamente que ya hay módulos para hacer cualquier cosa en Python. Entonces es eso. ¿Alguna otra pregunta? Con gusto. Gracias por las preguntas. Por favor, me avisan. Yo como no puedo ver el chat de Teams, por favor me avisan ustedes si hay alguna pregunta en el chat de Teams. Si son tan amables o si alguien levantó la mano, yo no me di cuenta. Tranquilos, interrúmpanme. Peguen un grito ahí para ganarme en el sonido y me interrumpen. No se preocupen. No me pongo bravo. Bueno, entonces era para discutir eso simplemente. Entonces vamos a ejecutar lo que tenemos acá. Estamos haciendo... pues faltó decir, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Entonces en esta instrucción es lo mismo de la vez pasada. En cada iteración le decimos muévase 100 pasos hacia adelante y luego gire 72 grados. Luego 100 pasos hacia adelante, luego gire 72. 100 pasos y así sucesivamente. Y como son 5 veces y 72 por 5 me da 360, entonces estamos haciendo una vuelta completa, ¿no? Como cuando en la campaña presidencial Duque decía, vamos a cambiar todo el camino, vamos a hacer un giro de 360 grados. Y este man, pues es quedar igual, ¿no? A menos que sea un spin de una partícula cuántica, bueno, eso no lo hemos considerado, pero de pronto. Entonces aquí lo que estamos haciendo es generar un pentágono, entonces vamos a darle play a esto y miren que aquí me va a salir en el notebook directamente. Y a ustedes también les debe salir la tortuguita haciendo un pentágono. Primero se mueve 100 hacia arriba, luego gira 72, 100, 72, 100. Cada vez que rota, to the right, digamos, en este caso, pues entonces está cambiando su frente, su dirección forward, su dirección. ¿A alguien no le funcionó? Profe, una pregunta. Ujú. O sea, el right es como solo decirle el ángulo y el forward es muévase para donde esté configurado. O sea, no es como derecha y arriba, sino solo Exacto. que camine Eh, y que gire. exacto. Y miren que aquí estamos cometiendo un error y es que no estamos viendo la documentación de nuestro módulo. Pero entonces tenemos que ir a mirarlo. Y sí, esa es la respuesta. Forward es camine 100, pero ese 100 ¿qué es? ¿100 qué? No sabemos. Y eso es bueno saberlo. 100 píxeles. Right está en grados o está en pi, en radianes. ¿Qué tal está en radianes? Aquí sería 72 radianes. Se pondría como loco a dar un montón de vueltas. Entonces siempre es importante leer la documentación de las cosas, pero ahora como es un ejemplo sencillo, pues estamos avanzando, pero sí. Entonces forward es una función que lo mueve 100 hacia adelante, pero el adelante es relativo a donde está mirando en ese momento. Y right es rote hacia la derecha, 72. También podríamos ponerle left. Probémoslo. ¿Qué pasa si yo le pongo left? ¿Qué creen? Así no se ve el cursor No, acá. toma el ángulo en vez de izquierda, derecha, derecha, izquierda. Exactamente. Especular, ¿cierto? Entonces es lo mismo. ¿Listo? Y ya. A ustedes les debió haber dado igual. Entonces ahora quiero que discutamos, quiero mostrarles algo sobre los loops. Entonces, antes de adelantar, es muy importante, a veces es súper útil que ustedes de pronto se acostumbren a entender primero, tratar de predecir qué hace algo antes de darle play, ¿listo? ¿Ustedes qué creen que hace este primer loop? Cuenta de 5 a 1. De 5 a 1, ¿y por qué sabemos que va hacia atrás? ¿Y qué significa? Porque el método range, el último parámetro, es los pasos. Y como tiene -1, significa que va del último elemento hacia atrás. Muy bien. Entonces, es muy importante que yo le ponga eso. Entonces, démosle play. Miren, lo voy a ejecutar. Y efectivamente, muy bien. Va de 5 hasta 1. Empieza, recuerden, start, end, pero no incluye el último. Y va en pasos hacia atrás. A todos les debe salir lo mismo. Yo les pregunto, ¿qué pasará si le ponemos +1 ahí? Sería el comportamiento normal. Porque el ¿Sí no poner el parámetro es lo mismo que poner 1. pero ¿terminará alguna vez? Señor, ¿Terminará el loop? pues sí, cuando haya pues, impreso o contado 5 elementos, creería yo. Vamos a ver.
Recuerda que aquí lo que tenemos es start, end, pero el end es como una condición, ¿cierto? Una condición de finalización. Entonces vamos a ver Sí, si yo le... No ejecutó absolutamente nada, porque no hay forma. Bueno, fue inteligente. Yo lo que esperaba era que me salieran un montón de números, simplemente haría 5, 6, 7, 8, 9, y nunca acabaría porque nunca llega a cero, a menos que haga un overflow, ¿cierto? Y se vuelva completamente negativo y vuelva a pasar por el cero. En cambio, aquí él mismo detectó pues que esta condición no tiene sentido porque nunca puedo llegar del inicio al final, entonces ni siquiera lo ejecuta. Muy inteligente en Python. No cayó en la trampa. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Alguna duda? Profe, eso que como que no saque error, sino que el mismo lo detecte, ¿es de Python en sí o es del Colab de Google? No sé. Tendría que mirarlo yo aparte en otro entorno y verificarlo. Pero yo pensé, pero habrá que ver si la versión 3 la versión 2. La verdad es que no estoy... Listo, profe, gracias. Listo, un gusto. Bueno, miremos este. ¿Este qué será? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Cómo así que? Ujú. pues imprimiendo carácter por carácter. Ahí en vez de Exacto, utilizar el rango estamos utilizando Python, pues ya ve cuánto es el largo de lo que le puso. exacto. O sea, básicamente lo que uno le está diciendo es, vamos a rayar un momentico acá. Básicamente lo que le estamos diciendo es, mire, yo voy a iterar, le voy a llamar C, usted le pueden poner cualquier nombre, le voy a llamar C en este caso, a lo que ponga aquí al frente. Aquí al frente es una cosa que es un iterable. Esos iterables pueden ser listas, que pueden tener los elementos separados, o pueden ser, no serán necesariamente números, pueden ser mezclas de números y cadenas, o pueden ser cadenas, porque finalmente esta cadena se puede ver como una lista en donde el primer elemento es una N, el segundo elemento es una A, el tercer elemento es una M y el cuarto elemento es una E. Ojo que los índices van desde cero, entonces este sería 0, 1, 2 y 3, por si acaso, cuando queramos indexar. Empecemos a recordar que eso empieza desde cero. Y entonces aquí estamos iterando a la cadena, que es un conjunto de caracteres. A cada carácter le vamos a poner C y estamos utilizando la función print para imprimirlo a la salida estándar. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer acá. Y después vamos a descomentar esta otra línea que tenemos acá, para que entendamos qué es lo que hace eso. Entonces vamos a ejecutarla y aquí aparece cada uno de los caracteres. Bien. ¿Alguien sabe qué es esta línea que yo tengo acá y que voy a descomentar en este momento? Sí, pues es la nueva forma de hacer formatting en Python y en vez de tener que utilizar el método que antes se utilizaba con los strings, que era .format para poder hacer un indexing tipo C, ahora simplemente ponemos la variable entre curly braces, entre corchetes de estos, y Python lo pone ahí y pues si se necesita convertir, pues si fuera un número, lo convierte él mismo. Es bien interesante, es súper Exacto. nuevo. Se llama las F-strings. Muy bien, muchas gracias. Es la nueva forma desde más o menos Python 3.6, creo que se empezaron a introducir y luego van introduciendo cada vez más funcionalidades y uno puede formatear y hacer muchas cosas nuevas. Yo voy simplemente a ejecutarlo de nuevo. El C, la primera línea que está saliendo pues es la primera print y la segunda es la segunda print. Es la misma cosa, entonces ustedes dirán, no, pero pues qué boba, pone más cosas y sale lo mismo. Pero es porque la segunda es mucho más poderosa, que aquí no se ve ese poder. Yo, por ejemplo, le puedo poner así. Si yo le hago esto, entonces ya me está saliendo un error. Depende de la versión que tenga aquí de Python. Yo puedo colocar cadenas, mezclar, y simplemente me refiero a mi cadena, a mi carácter que quiero imprimir, que está en el contexto, lo refiero así directamente con esto. Antes tocaba escribir, como decía su compañero, punto format y poner aquí otra cosa más. Y eso era mucho más sintaxis. Ahora es mucho más sencillo utilizando simplemente las F-strings. Vamos a ejecutarlo, a ver si me hace caso ahora. Eso. Y entonces ahí está saliendo, observen la cadena que puse al principio y luego el NAME. Entonces vamos a ir viendo de poco en poco las F-strings, de a poquitos, pero esa es la idea, que nos permite formatear las cadenas más fácilmente. Ahora tenemos aquí una función toda rara, miren, enumerate. Enumerate es supremamente útil porque enumerate nos permite indexar cosas que no tienen índices. Entonces, si ustedes ven acá,
cuando yo estaba recorriendo la cadena anteriormente, pues yo voy carácter a carácter, pero yo no tengo el índice. De pronto yo quiero solamente imprimir del primero, el tercero, el quinto, etcétera, etcétera. Profe, Entonces, señor, que mandé algo por, no me acuerdo cómo se llama esto, tweet, tweetback, como para ver una de las funciones más importantes del f-string, que era lo que le decía del tipado. O bueno, no del ah, tipado, sino de las variables. ahorita la ponemos aquí directamente, ¿listo? Listo. Muchas gracias. Ya la vi, ahorita la pongo y la discutimos. Listo. Entonces, gracias. Entonces, cuando necesitamos, digamos, los índices, no solamente el valor, sino los índices, pero los índices como que no están, tenemos dos opciones. Una, crear el índice, obviamente yo podría escribir como aquí, i, ¿cierto? Y igual 0, y después dentro del for, y colocando i igual a i más 1, entonces ahí con eso tengo los índices, bueno, está bien. Pero hay otra forma mucho más sencilla, que es utilizar la función enumerate. La función enumerate lo que coge es un iterable, como esa cadena que tenemos ahí, ¿sí? El name, coge el iterable y entonces me retorna dos cosas. Miren que ahora yo estoy asignando aquí dos cosas. Primero el índice, siempre por defecto viene el índice y después el valor. Antes yo solamente estaba utilizando el C porque no me interesaban los índices, pero si yo necesito los índices por alguna razón, entonces los puedo extraer utilizando lo que ustedes ven acá. La función enumerate es muy útil para enumerar precisamente una colección. Entonces ustedes pueden ver acá que yo estoy utilizando una f-string, le estoy diciendo el índice cuál es, que me imprima el ii, y luego el valor cuál es, que me imprima la c. Y ya lo vamos a ejecutar para que ustedes vean qué significa eso. Y se puede utilizar con cualquier tipo de lista. Aquí abajo, por ejemplo, les estoy mostrando una lista, miren, están corchetes, las listas se hacen con corchetes, que tiene una cadena, que tiene un entero, eso es un número flotante, y esto es una cadena, aunque tenga un número entero ahí guardado, sigue siendo una cadena. Y acá lo que yo estoy utilizando es que me imprima el índice, que me imprima el valor y que me imprima el tipo de ese valor. Y miren que además le puse dos puntos a mi formato de la f-string, precisamente porque le estoy diciendo es que me reserve dos espacios. Ya le puedo formatear, le puedo decir, póngame tantos decimales, resérveme tantos espacios, pues para que las salidas queden bien bonitas, bien organizaditas. Ejecutémoslo y miremos qué es lo que hace cada una de esas cosas. Vamos a hacer este. Entonces miren, ahí me sale, ya no solamente me salen los caracteres que estaba buscando, el name, sino que además me están saliendo los índices, 0, 1, 2, 3. Una forma muy fácil, muy sencilla. Uno idealmente tiene que tratar de hacer los programas, pues en lo posible, lo más sencillos posibles, pues para poder entender también de qué está hablando uno, ¿cierto? Eso es como la parte clave. Y la de abajo, observen que la parte de abajo también nos está imprimiendo el valor, el type, perdón, el tipo de datos. Entonces esto quiero que lo revisemos un momento. Ejecútenlo ustedes. Les debe salir exactamente lo mismo que yo tengo acá. Entonces observen que la primera es una string, una cadena. Una cadena puede ser un solo carácter o muchos caracteres. Vamos. Entonces observen que el tipo de esto es una cadena. Todo lo que está dentro de comillas dobles o sencillas son cadenas. El tipo de este es un entero 64 bits en general. También es un entero 64 bits. El tipo de esto es un flotante. Pero si alguien de pronto acá sabe programar en C o en C++, no es un float de esos de precisión sencilla, esos floats son precisión doble. Y este, aunque sea un número, está dentro de comillas, entonces sigue siendo una cadena, por eso nuestro tipo es cadena. Si ustedes quieren, ustedes pueden convertir, si existe la conversión, pues se logra entre cadena y número o cosas de ese estilo, y si no existe, pues no se logra. ¿Alguien tuvo algún problema? ¿A alguien le salió diferente? ¿O vamos bien? Profe, tengo dos preguntas. Primero, no entendí muy bien qué hacía el II 2.2. Listo. Entonces, mira, lo que yo le dije, gracias. Y 2.2 le estoy diciendo, oiga, quiero que este número cuando usted lo imprima ocupe dos espacios. Entonces, mira que ahora todos ellos quedaron aquí alineados y si ves que quedó como otra columna vacía, aquí hay un Ah, ok, espacio. o sea, pero ocupados espacios, no como en memoria, sino al momento de imprimir o algo así. Sí, al momento de imprimir, exacto. Tú también podrías ponerle esto acá, poner aquí un punto 2, pero pues mira que hay unos que son más grandes que punto 2, pero si quieres alinearlos, podrías ponerle un punto 5 y entonces ahí quedarían todos alineaditos, bonitos. Ok, y lo otro es como en el enumerate
el de la final, el 10.5 es una cadena. Cuando yo le digo enumerate, él como, o sea, es que no entiendo si hay una cadena dentro de una cadena, porque eso no toma como índice también. Ah, ya ¿Me te hago entender? entiendo. Buena pregunta, si te haces entender. Lo que pasa es que él itera a primer nivel. Entonces, él lo que va yendo es, ¿cuál es el primer elemento de esta lista? Ese es el índice 0, ¿sí o no? ¿Cuál es el segundo elemento? Índice 1. ¿Cuál es el tercer elemento? ¿Cuál es el cuarto elemento? ¿Cuál es el quinto elemento? Esto, es una cadena, pero ese es el quinto elemento. Yo no le estoy diciendo que subitere. Yo tendría que hacer una subiteración sobre cada uno de ellos para desglosarlo así como estás diciendo. Ok, listo, profe, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Listo, entonces, digamos que teniendo esa idea de los fors y ya vimos los fors, vamos a pasar a que ustedes escriban cómo harían, por ejemplo, un triángulo equilátero, cómo harían un cuadrado y cómo harían un heptágono. Como no tenemos mucho tiempo, les voy a dar apenas unos cuantos minutos para que hagan esas funciones. Básicamente es otra de las habilidades de un programador, que es copiar y pegar, ¿cierto? Ustedes podrían simplemente copiar y pegar este último código que tenemos acá, pero pues yo voy a copiar y pegar absolutamente todo, como para hacer independientes las celdas. No importa si ustedes vuelven a... Vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiar solamente esta parte que nos interesa. ¿Cómo será? Control C, me imagino, listo. Entonces, ¿cómo adaptar? Y ese es el punto ahora. ¿Cómo adaptar un código para que haga lo que yo quiero? ¿Cómo haríamos para dibujar un triángulo? Voy a quitar este comentario, no me interesa. Entonces, háganle por favor y van a tener ahí unos minuticos que los voy a dejar para que ustedes lo hagan libremente. El triángulo. Sí, todos. El triángulo, el cuadrado. Listo, yo voy a empezar a pasarlo también. Entonces, realmente, digamos, esto es como es un equilátero. Entonces, tengo que hacer solo esos 3 pasos. Voy a decirle que ande de 100, pero el giro ahora se convierte en 360 sobre 3. De hecho, lo puedo escribir 360 sobre 3. Vamos a ver si sí me da. ¿A ustedes les dio así? Profe, antes de eso ponga arriba del for turtle.clear. Es un método. Gracias. Eso toca hacer porque si vieron que salieron las dos figuras juntas, ¿cierto? Es por eso. Sí. Muchas gracias. Ahí salió el triángulo equilátero, orientado de la forma que se hizo ahí básicamente. Está todo hacia la izquierda. Vamos a dejarlo. Bueno, no importa, hacia la izquierda. ¿Cómo sería el cuadrado? La misma cosa, ¿no? Pero dividido entre 4. 4 dividido entre 4. Vamos a ver si me sale el cuadrado. Tin, tin, tin. Ahí está. Y cuadradito, listo. Un heptágono. ¿Cuántos lados tiene un heptágono? 7. 7. Entonces, dividimos entre 7, aunque no es divisor exacto, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Listo. Ahí está nuestro heptágono. Entonces, ¿alguien tuvo algún problema acá o...? Bien, profe. Listos. Entonces, miren, yo lo que quiero que ustedes noten es que básicamente son las mismas funciones: hacer un triángulo, hacer un cuadrado, un heptágono, es la misma cosa. Un pentágono, que fue el que hicimos ahorita, es exactamente igual. Cuando uno tiene un código, una instrucción que se repite en sus códigos muchas veces, pues eso es un candidato a ser una función. ¿Por qué me sirve hacer una función? Porque además de que mi código se vuelve más claro, también es mucho mejor, más fácil de entender y de corregir. Si yo encuentro después un error en mi función, simplemente la corrijo y se me arregla todo el código, si todo el mundo está llamando a esa función. En cambio, si yo tengo un montón de heptágonos y cuadrados y todas esas vainas por todos lados regadas, yo lo arreglo en un lado, pero me falta arreglarlo en muchos otros sitios. Entonces lo que vamos a hacer es crear una función, ¿listo? Y entonces vamos a hablar un momentico de cómo es que se hacen las funciones. Entonces aquí nos está diciendo, trate de pensar cómo hacer una función. ¿Cómo se hace una función en Python? Ustedes tienen que empezar escribiendo def, acá, def, van a definir una función, le ponen el nombre de la función, nombre de mi función, y los posibles argumentos que reciba su función. 2 puntos, y empiezan las instrucciones, obviamente con tabs.
Y ustedes pueden de pronto colocar un return si es que la función retorna un resultado. Y si no retorna un resultado, pues entonces esto no es necesario. Esa es la manera de hacer nuestras funciones. Entonces vamos a escribir una función que se llame polygon, que nos retorne o que nos dibuje un poligoncito de esos. Entonces, obviamente yo lo que voy a hacer es copiar y pegar lo que ya tenía. Vamos a incluir el turn. ¿Dónde está? Acá. Me faltó la T, ¿cierto? Entonces le vamos a decir, esta va a ser mi función, esto es lo que va a estar dentro de mi función. Entonces vamos a llamarla, miren, dev. Bueno, polygon no, esto no va a ser un polígono, vamos a decirle draw polygon. Este es el nombre de nuestra función, draw polygon. Le ponemos 2 puntos. ¿Qué debería recibir nuestra función? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuáles deberían ser los parámetros que debería recibir nuestra función? ¿Qué es lo que cambia entre un cuadrado y un ángulo? Ángulo, la cantidad de lados y pues el largo de los lados. Eso. Muy bien. El más fundamental yo creo que son los lados, porque como yo sé que simplemente para el ángulo cojo 360 sobre el número de lados, ¿cierto? Entonces realmente no necesito el ángulo como tal. Entonces vamos a utilizar solamente los lados y lo que tú dices es cierto. ¿Cuántos pasos va a ir va a avanzar? Steps. Si ustedes quieren que por defecto eso valga 100, ustedes le pueden poner aquí esto. Entonces si la persona no manda steps, por defecto vale 100. ¿Ok? Eso es lo que significa. Y ahora, así estará bien escrito. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué más me falta cambiar? El ángulo, ¿no? No, me creas, no. El ángulo, ¿cierto? Entonces podríamos definir aquí una función que se llame angle, perdón, una variable, angle, que sería 360 sobre n sides. ¿Sí o no? ¿Qué más? ¿Qué más falta? Acá deberíamos poner este. ¿Qué más falta? ¿Qué dicen? Y pues el rango, los n-sides. N sides, en vez de 7 poner n sides. Muy bien. ¿Qué Y más también falta? darle al tabulador para que toque dentro de la función, ¿no? Muy bien. Nada de esto pertenece a la función. Le tengo que dar un tabulador para que quede dentro de la función. Creo que está bien, me hizo un tabulador raro ahí. Listo. Ahora sí pertenece a la función. ¿Ok? Entonces, si yo le doy Shift Enter, no me hace nada. Yo solamente lo que hice fue declarar mi función. Yo quisiera aquí incluir, eso sí no lo he hecho. Voy a incluir una celda, listo. Entonces, miren, si ustedes ejecutan esta celda no les va a salir nada. Pero ustedes acaban de crear una función llamada drawPolygon. Entonces ahora la voy a llamar. Voy a decir drawPolygon. Y le voy a decir, oiga, quiero que me haga uno de 3 lados y que utilice por defecto el 100. Pero pongámoslo, 100. Miren, ahí salió el triángulo. Pero si ahora yo vengo y le digo, oiga, draw polygon, quiero un heptágono y por defecto quiero que los pasos sean 20. Esto es lo bueno de las funciones. Ya puedo hacer muchas cosas porque como las instrucciones eran básicamente las mismas, puedo hacer muchas cosas, muchísimas, simplemente variando los parámetros. Uno tiene que pensar siempre en hacer sus programas así. Básicamente uno lo que está haciendo es masajeando datos, sacándoles valores, estadísticas, estudiando cosas, tendencias. Entonces uno tiene que hacer funciones, funciones que reciban algo y procesen algo y se comuniquen entre ellas. Un programa que funcione a través de funciones es un programa muy ordenado, muy sencillo de entender más o menos, ¿no? Y esa es como la idea. Entonces esta sería nuestra funcioncita drawPolygon. ¿Hay alguna pregunta ahí en drawPolygon? ¿Alguna cosa que no quedó clara? Creo que no, porque no contestaron. Ah, ok. Era para decirles que se separaran porque seguramente estaban todos pegados. Entonces, chicos, las funciones son muy importantes. Las funciones son la clave de una programación ordenada, nos permiten entender el problema. Miren que cuando entendimos lo del ángulo pudimos entender qué era lo que hacía este programa, ¿sí? Y ahora podemos hacer mucho más sencillos todos nuestros códigos. Por ejemplo, aquí abajo tenemos este código que está haciendo como la figura esa rara que hicimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Ah, no, aquí no hay nada. Esa figura rara que se hizo la clase pasada, me toca cambiarle un poquito, me toca adaptarla con este collab. Entonces voy a quitar esto del turtle aquí. Entonces
De hecho, me tengo que quitarle este import porque nosotros no estamos utilizando eso. Uy, ¿qué hice mal? La embarré. Espérense que me toca volver a hacer el import por aquí arriba. ¿Dónde está? Acá. Me toca sobreescribir. No, me toca reiniciar el kernel. Ay, qué cosa. Porque sobreescribí el módulo. Sí, ya. Listo, lo arreglé. ¿Dónde era que estábamos? Acá, ¿cierto? Y ahora sí está. Hicimos el turtle.clear, entonces por eso nos quedó ahí. La idea es que adaptemos la función para hacer esta figura sin tener que hacer ese segundo bucle. Aquí estamos haciendo un montón de pentágonos. Listo, allá terminó. Entonces, ¿cómo podríamos adaptar este código para hacer lo mismo, pero utilizando nuestra función, la función que acabamos de hacer, drawPolygon? Pues podríamos venir acá y en vez de hacer este bucle interno que tenemos aquí, ¿cierto? En vez de hacer esto, lo que podemos decir es simplemente llamar a drawPolygon y decirle que quiero hacer un pentágono y que quiero que avance 100 pasos, en este caso. ¿Ok? Y miren que es exactamente igual a lo que teníamos antes. Ah, pero aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué creen? Clear. El clear, ¿sí o no? Miren que cada vez que llamamos a la función, dentro de la función hemos dejado el código .clear. Entonces no nos sirve para llamarla varias veces. Y esto es un excelente ejemplo de cómo es que cuando uno hace funciones, uno va y corrige allá. En este caso yo debería quitar este clear y solo debería hacer externo porque la función drawPolygon no debería borrar nada, debería hacer el dibujo y ya está. Entonces yo simplemente vuelvo a ejecutar esta celda de mi función después de quitarle ese problema. Vengo acá. Yo aquí es donde quiero reiniciar todo, entonces turtle.clear y lo vuelvo a ejecutar. Entonces él borra lo que tenía antes. ¿Dónde está? Y ahora sí está haciendo nuestra figurita apropiadamente. Sino que ahora la está haciendo como hacia la izquierda. Ya no sé si va a funcionar porque los giros están al revés, ¿no? Ah, pero sí está funcionando, listo. Sí, aquí está turtle.right, pero nosotros lo estamos haciendo. ¿Ok? Bueno, ahí termina. Entonces, esta es la forma de utilizar funciones. La forma de declarar funciones y utilizar funciones. Y sobre todo espero que les haya quedado claro como la ventaja. ¿Ok? Esa es como la ventaja. Entonces, ahora lo que quiero que ustedes hagan como práctica, yo les voy a avisar después, les voy a dar como una base para esto, sí, yo creo que es bueno darles una base. Es esto, miren, quiero que hagan una función que dibuje que alterne los colores, más bien, que alterne los colores. O sea, que dibuje la primera línea de un color, la segunda línea de otro color, la tercera línea de otro color y así sucesivamente. No importa la figura que se le mande, que vaya alternando los colores de la figura. ¿Listo? Esa es la primera parte. Esa va a ser como la tarea. La última, la que está más abajo, pues la vamos a hacer después nosotros. Esa va a ser nuestra tarea. ¿Cómo hacemos para que me vaya pintando utilice dos colores? Entonces, un color, luego el otro color, luego el mismo color de principio, luego el otro color, y así sucesivamente cuando está haciendo los polígonos. Esa va a ser nuestra tarea y tienen ustedes entonces el material. Y bueno, cualquier duda que tengan, por favor, escríbanme sin ningún problema. Yo estaré pendiente de sus dudas. Gracias por su atención, chicos. Hasta pronto. Chao, profe. Gracias, Hasta luego, profe. profe, gracias. Hasta luego, Chao, profe. profe, Que estés bien. gracias. Un Gracias, gusto que profe. estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, Chao, éxitos. profe. Éxitos, que estén bien.